Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en el video de apoyo a la clase sobre números reales y sus aplicaciones en computación científica. En un enfoque de aula invertida, un enfoque STEAMS o de conjugación de ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y inteligencia emocional, y la teoría de registros de representación semiótica que nos dice bueno, nos propone una manera de aprender matemáticas desde la psicología cognitiva. El título de la clase más ampliamente es los números reales, su estructura algebraica, sus representaciones, decimal, fraccionaria para muchos, sus representaciones geométricas y las aplicaciones de estos números en ciencia de datos, Machine Learning y Deep Learning a través del lenguaje Python. Los objetivos de aprendizaje serán, el general será comprender los subconjuntos que hacen parte de los números reales, los subconjuntos más distinguidos como los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Y las propiedades algebraicas, es decir, las propiedades de las operaciones en los números reales. ¿Cuáles operaciones? Las propiedades de la suma y la multiplicación en esencia, las propiedades de esas operaciones, a esas propiedades de las operaciones. En este conjunto les llamamos propiedades algebraicas y también vamos a ver propiedades geométricas de los números reales y de las operaciones en R. Y la aplicación de estos subconjuntos, de estos números, de esas operaciones en computación científica. De qué manera los indicadores del logro pues, de este objetivo será si alcanzamos a identificar y clasificar los subconjuntos distinguidos de los números reales, naturales, enteros, racionales e irracionales, y aplicar las propiedades de suma y multiplicación en problemas de optimización. Aunque la optimización es encontrar el máximo o encontrar el mínimo en algún proceso. Representar intervalos y resolver desigualdades e igualdades. Entonces, saber resolver ecuaciones e inecuaciones. Uh-huh. Ecuaciones, igualdades. Inecuaciones, desigualdades. Usando también el operador valor absoluto. Y representar intervalos y resolver, bueno, calcular distancias en la recta real para aplicaciones en algoritmos de clustering, porque resulta que el concepto de distancia entre números reales es el que se va a utilizar en ciencia de datos, en una parte de ciencia de datos que se llama clustering o agrupamiento, en el que para identificar el comportamiento de los clientes, ciertos patrones de comportamiento en los clientes, por ejemplo, de una empresa, se mide, como al fin y al cabo los clientes son datos, o se toman datos de esos datos vamos a tomar distancias entre los datos. Entonces, el concepto de distancia entre los datos se va a parecer al concepto de distancia en la recta real. Entonces, aprender el concepto de distancia de la recta real de los números en la recta real, nos va a servir para establecer distancias en datos, en algoritmos de clustering, en ciencia de datos. Y utilizaremos, y también que seamos capaces de utilizar Python, sus librerías, ¿cuáles? SymPy y NumPy, y Matplotlib. El módulo también Fractions, entre otros, para visualizar propiedades de los números reales y el mapa conceptual. Entonces, aquí, este mapa conceptual, ese es el código Python de él. Esa es una manera también de hacerlo. Es una librería llamada GraphViz, libre. Y usted esencialmente le dice cuáles son los nodos o conceptos. Entonces, aquí mire todos los conceptos que va a relacionar. Aquí nodos, todos los nodos o conceptos que va a relacionar. Y aquí todos los vínculos, los vínculos. Entonces le va a decir, el concepto A se vincula con B, el concepto A con C, el concepto A con D y el concepto A con E. Entonces es una manera de establecer los vínculos entre conceptos a través de pares ordenados. Entonces es una manera muy bonita, fácil, libre de hacer un mapa conceptual. Entonces es muy fácil. Y ya cómo queda, mire cómo queda ya. Entonces me dice, el concepto central es el de números reales. Démosle aquí más tamaño. Aquí cerramos este cosito. Aquí. Entonces, aquí hay el mapa conceptual del concepto central, números reales. ¿Con quién se relaciona? Primero con los subconjuntos distinguidos.
es que los números reales tienen el primer subconjunto distinguido son los naturales. El segundo son los enteros. El tercero son los racionales. Y el último son los irracionales, que a veces se denota con una Q asterisco. Entonces aquí lo puso como una cosita mal hecha. Entonces con irracionales uno puede mejorar el código y buscar dónde está aquí irracionales. Dice que el concepto lo va a poner como en un óvalo. Y aquí, ¿qué letra le va a poner? Entonces ahí tiene como una I. Entonces vamos a ponerle, que a veces los irracionales los denotan con una I elegante. Entonces ahí lo va a poner mejor como con una Q estrella. A veces también les gusta con una Q estrella. Entonces le ponemos como Q y le ponemos una estrella, un asterisco. Esa es una manera de denotarlo. Y mire, ya que corremos el código y él ya nos muestra en el mapa. Vamos a ver que aquí, así. Aquí nos muestra Q estrella. Entonces, ahora sí, a veces con Q estrellas para los irracionales, con Q para los racionales. ¿Por qué es con Q para los racionales? ¿Por qué la Q es para los racionales? ¿Por qué será que los racionales los denotan con la letra Q? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Resulta que sí, pero este sí quiero que la recuerde, y es porque los racionales son los números que son, ¿qué es? ¿De dónde viene la palabra racional? De razón. ¿Y razón en matemáticas qué es? Eh, entonces ahí es cuando lo interpreta como razón, como una justificación para algo. En este caso, razón es división. Entonces, racionales son los números que se dejan de usar como división de enteros. Entonces, por eso la palabra racional va de razón y razón es división. Entonces, siempre lo vamos a vincular. Racional, razón, división, fracción. Ah, ¿por qué en inglés? Excelente pregunta. ¿Por qué en inglés cociente se escribe quotients? Es por eso. Excelente pregunta. Entonces, por eso es la Q. Entonces, es porque en inglés cociente se escribe quotient. Miremoslo acá. Ella lo va a poner acá. Y lo ponemos en palabras claves dentro de la clase. Entonces, aquí lo podemos poner como una de las conclusiones acá. Y es en una nueva línea de texto. Ponemos una primera conclusión. Conclusiones del mapa conceptual. Mira, de una vez. La primera es que quotients, Q-O-T-Ns, quotient, así se escribe cociente en inglés. Entonces, cociente o división, ¿cierto? En inglés. Entonces así, y lo veremos aquí, vamos a ver si lo copié bien, vamos a ver cómo estoy yo en este inglés que lo tenemos que estar practicando mucho. Entonces, aquí está. A ver, ya nos pagaron. Bueno, normal, a poder ir al cine. Entonces aquí, poder ir al cine. Aquí, yo voy a ir acá en este, a la matriz de puntos, bajo a Translate y escribo quotients, así, control V, quotients, y él me dice cocientes. Entonces, cocientes, pues aquí, y le ponemos aquí, para que nos dé el diccionario, ok. Pero parece ser que quitémosle la S y quitémosle los quotients. Porque es quotient, cociente. Entonces es quotient, termina en T. Y ver diccionario, la pronunciación, Quotient. 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 Y le dice, quotient es un resultado obtenido por división de una cantidad por otra. Entonces, quiero que no lo olviden, ¿sí? Porque entonces el nombre de racional es porque es el conjunto de las razones, o sea, de las divisiones, o de los números que se van a expresar como divisiones. Ese no quiero que lo olviden. Entonces, puntualizarlo mucho. Entonces, por eso es que en este caso denotamos con eh, los racionales con una Q y a los que no son racionales con una Q estrella, para decir no son racionales, irracionales. Naturales por la N y Z es la más rara, que esa también me gusta como que uno le pregunte, bueno, dígame por qué los enteros, número de enteros es denotado con Z, esa siempre
siempre como que no la tengo muy clara. Entonces a mí siempre me gusta mucho DeepSeek y aquí con DeepSeek tenerle todo eso. Y no tener eso, porque esas denotaciones las va a utilizar uno toda la vida. Esa denotación N, Z, Q y Q estrella la va a utilizar toda la vida en su hacer matemático, como ingeniero. Entonces aquí, dime la razón por la que los números enteros se denotan con la letra Z. En LaTeX se pone así, se delimita entre signo de dólar, backslash, mat de matemática, BB para que quede elegante, y entre llaves se escribe la Z. Entonces así, la Z. Y así él va a poner una Z. Entonces, que nos diga por qué, porque es que esa sí no me la tengo así como tan clara. Pero uno requiere eso porque uno debe saber como de dónde vienen las palabras o los nombres de las cosas. Entonces aquí dice, la letra Z para denotar los números enteros proviene del alemán Salen. Yo sí pensaba que era del alemán. Salen, ¿qué significa números? Mm, es que en inglés Salen significa números. Y el matemático alemán Edmund Landau, Landau, sí lo había escuchado yo, que murió entre el 38, en 1938, fue uno de los primeros en utilizar esta notación inspirado en su idioma natal. Así el símbolo Z quedó establecido para representar el conjunto de los números enteros. Míralo aquí, que no tienen inicio ni tienen fin, pero tienen centro, el cero. Curiosidad, en francés los números enteros se llaman nombres entiers, pero se usa Z por influencia de la notación alemana. En inglés se le llama integers. Por eso en Python, para convertir a entero, se pone INT, la abreviación INT de entero, integers. Pero también adoptan Z por convención matemática internacional. Es un ejemplo de cómo las convenciones matemáticas a menudo reflejan influencias históricas y lingüísticas. Entonces aquí lo vamos a poner y se pone aquí en la clase. Entonces, dentro de las conclusiones, mm, aquí, control V, pegamos esa parte, y estas expresiones matemáticas que él las denotó, las delimitó con backslash paréntesis, él esas no me las corre, mira, porque todavía no tengo VS Code para que me identifique. Expresiones matemáticas delimitadas con backslash corchete. Mire que cuando la corro, control enter, me la deja en código. Entonces yo, si le cambio la delimitación a doble símbolo de dólar, así, entonces ya ahora sí, ya me la renderiza. Y ahora sí aparece la Z elegante y los puntos suspensivos, las llaves para conjunto, los puntos suspensivos para decir viene desde menos infinito, sigue hasta el cero y después sigue creciendo hacia más infinito. Entonces así nos lo deja, nos pasa de código LaTeX a renderizarlo para que quede con la tipografía de libros. Entonces, la razón de eso es para poder que una tesis o un texto de matemáticas que tiene tantos símbolos matemáticos quedaran bien editados. Entonces, el LaTeX es para edición profesional, científica. LaTeX para... Y aquí viene entonces aquí están las curiosidades que habíamos establecido. Bueno, aquí viene también para las clases una parte histórica y epistemológica. Yo lo pedí como a manera de cuento antioqueño. Entonces, es contar la historia, pero con el ajá, pues, de los antioqueños. Entonces, ajá, ajá, pues oiga este cuento, parce. Hace mucho tiempo, en la Grecia antigua, Pitágoras creía que todos los números eran racionales, fracciones. Pero un día, y paso de Metaponto, descubrió a raíz de dos que no era racional. Y lo ahogaron por revelar ese secreto. Porque a veces se volvía los pitagóricos como una especie de religión. Entonces lo que ellos establecían se volvía una creencia que el que se oponía a eso era como cuando decían no creo en Dios y entonces lo ahogaban, lo mataban porque usted era un hereje, cosas así, que hubo tiempos en que era así. Eso le pasó al paso de Metaponto. Y era porque entonces en un principio no existían los reales, solamente existían hasta los racionales, naturales, enteros y racionales. Y con eso pensaban de que habían todos.
¿Por qué? Porque los naturales son racionales, los enteros son racionales. Entonces, pensaban de que los racionales era todo. Pero no, resulta que también no sabían de la existencia de los que no eran racionales. Uno de ellos es raíz de 2, que eso es lo que viene, el raíz de 2 es lo que mide la diagonal de un cuadrado de lados uno y uno. La diagonal de un cuadrado de lados uno. Entonces, existe algo en la naturaleza, en la vida, que mide raíz de 2. Y raíz de 2 no se puede expresar en fracción. No se puede expresar en fracción de enteros. No se puede expresar como fracción de enteros. Uno puede escribir como raíz de 2 sobre uno, ¿sí? Pero no como división de enteros. Y aquí viene la caricatura dada por ChatGPT, pero en realidad es por una inteligencia asociada a ChatGPT de la misma empresa de OpenAI que se llama, se me olvidó, ¿sabes cómo se llama esa? La que hace las imágenes. Dale, excelente. Hace mucho tiempo, en la Grecia antigua, Pitágoras creía que todos los números eran racionales, fracciones. Pero un día Hipaso de Metaponto descubrió que raíz de 2 no era racional y lo ahogaron por revelar el secreto. Entonces aquí aparece como a Hipaso de Metaponto lo están ahogando porque descubrió a raíz de 2. Esta es la cosa. Luego, ya en la actualidad, Dedekind en el siglo XIX dijo, los números reales son cortaduras, mijito. Cortaduras de Dedekind, decían. Esa es una manera de interpretar los números, una manera diferente. Y Cantor definió los números reales como sucesiones. Entonces, lo que quiere decir es de que en realidad los números, el concepto de número es algo que uno puede interpretar de muchas maneras. Entonces, estos grandes matemáticos de Dedekind y Cantor los interpretaban diferente. Uno los llamaba o los interpretaba como cortaduras, y él dijo qué significaba cortadura de Dedekind. Y Cantor los definió como sucesiones. Entonces, y aquí aparece también la imagen para Dedekind. Entonces, Dedekind en el siglo XIX dijo que los números eran cortaduras, mijito, y Cantor los definió como sucesiones. Hoy usamos el número que es para la computación en algoritmos. Los números reales son cortaduras, mijito, decía Dedekind. Y aquí él lo decía como sucesiones. Y las sucesiones es como esto que aparece aquí, A1, A2, A3, es decir, una lista ordenada de números, una lista ordenada. Entonces, para él, los números reales eran como listas ordenadas de números, sucesiones. Y para Dedekind eran una especie de subconjuntos llamados cortaduras de Dedekind. Son maneras de interpretar las cosas, ya que aparece como una imagencita de una cortadura. Y aquí ya un estudiante leyendo la teoría. Contenido ahora sí de la clase. Entonces, se busca que la clase parta de una situación real que motive a hacer las cosas. Entonces, la inteligencia, en este caso DeepSeek, nos trajo una situación o problema real para darle motivación a los números reales. Entonces, una es el algoritmo de clustering, de agrupamiento en ciencia de datos, necesita medir distancias entre puntos, números reales. ¿Cómo modelamos esto matemáticamente? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que usted determina entonces distancia entre puntos? Entonces, en la recta real vamos a empezar a hacerlo. Entonces, usted llega en la recta real, aquí tengo el punto del 5 y aquí tengo el punto del 7. ¿Cuál es la distancia? Ah, pues la distancia, pues, entre 7 y 5, ¿cuánto es? 2. ¿Cómo se halla? 7 menos 5. 2. O sea que restando mayor menos menor, ya la distancia. O sea que para hallar distancia entre números reales, se hace restando mayor menos menor. Pero después a ellos les gustó mejor. Ahí si alguien llega y resta 5 menos 7. Ah, le da 5 menos 7, ¿cuánto es? 5 menos 7 menos 2. Y una distancia no puede ser negativa. Una distancia es una noción para describir que algo está lejos o cerca. Y para decir que algo está lejos o cerca lo hacemos con números positivos, no negativos. Entonces, una distancia no debe ser negativa. Entonces, si restan 5 menos 7 da negativo. Entonces, ¿cómo hacemos para salvar la cosa? Entonces, para que la gente no tenga que preocuparse cuál es el mayor. Porque a veces no es fácil ver cuál es el mayor. Entonces, sáquele valor absoluto. Entonces, 5 menos 7 da menos 2. Valor absoluto, 2. Entonces, es la distancia la dejan definida como el valor absoluto de la diferencia. Ya sí, siempre que saque, reste y luego saque valor absoluto, ya tiene la distancia. Reste. Entonces, así, eh, eh, aquí dice, ¿cómo modelamos esto matemáticamente? ¿Cómo modelamos o cómo representamos la distancia? Inicialmente en los números reales, restando y luego sacando valor absoluto.
Entonces aquí él nos muestra un gráfico con Matplotlib, un grafiquito. Yo aquí lo voy a ir guardando aquí también. Yo aquí le pongo este es código que es plt.save, de salvar, fig. Y él me sugiere de una vez. Entonces me dice, ¿usted le gusta guardarlo en downloads? Y le vamos a dar nombre, representación de números reales, .png. Entonces yo le digo, así me gusta a mí. Entonces lo tomo. Ah, también le va a dar etiqueta al eje horizontal X label. Entonces también lo voy a tomar, sí. Y listo ya. Entonces ahora sí, mire que él ya me tiene. El eje real es como una recta. Y los números, el -2 es un punto, el 0 es otro punto. Y mm, este es como el 1,5. Y para ver qué sea el 1,5, yo le puedo pedir a él, para facilitar la lectura, con plt.grid, grid es grilla en inglés, le ponemos true para que la active, aunque no tenemos que ponerle el valor booleano, y ya no la activa. Entonces así ya se ve que efectivamente este primer punto es -2 o representa el -2. Este otro punto es el 0 y este punto no es ni el 1 ni el 2, es como que 1,5. O 3 medios en fracciones, 3 medios o 3 mitades. Una mitad, 2 mitades, 3 mitades. Entonces, tenemos que en los números reales la representación de todos los números reales es una recta llamada recta real. Y cada número real es un punto, geométricamente. Cada número real es un punto. Geométricamente, cada número real es un punto. Entonces, este nos da una visualización geométrica de los números reales. Una representación geométrica de los números reales. La recta real, hecha con Matplotlib. Ahora, propiedades algebraicas. La suma es conmutativa. Entonces, aquí él puso muy poquiticos, ¿cierto? Entonces, yo le voy a poner un, como, em, mm, como en propiedades algebraicas, vamos a empezar con las propiedades de la suma. Entonces, cuando usted vaya a ver todo esto, se lo vayan a dar también en la universidad y para el examen de inicio, te van a empezar con propiedades. Entonces, aquí en la línea Markdown, una línea Markdown es cuando esté señalada, pero que no esté dentro de la línea, le doy M para que se vuelva la línea Markdown. Entonces puedo cambiar la naturaleza de la línea, pero cuando está señalada y no está dentro de ella. Una cosa es estar señalada y otra cosa es estar dentro de la línea. Entonces, y ahora cuando esté dentro de la línea, que ya está el cursor dentro de ella, escribo, bueno, primero propiedades de la suma. De las propiedades algebraicas es las propiedades de las operaciones en el conjunto, en los números reales. Entonces empezamos con numeral espacio, propiedades de la suma en R, en los números reales. La suma en R. Como este es el título principal, a este le ponemos un numeral espacio. Y como este es un subtítulo, le ponemos dos numerales espacio. Eso es lenguaje Markdown. Propiedades de la suma. Y después vamos a hacer en una nueva línea las propiedades de la multiplicación. Entonces, porque nos vamos a centrar en esas dos. Entonces aquí las vamos a poner. Las propiedades de la multiplicación. La multiplicación. Aquí va. Entonces aquí estas. Entonces, ahora, propiedades de la suma. Entonces, empezaremos de que la suma, eh, yo puedo sumar 3 más 5 y me da lo mismo que si sumo 5 más 3. O sea que puedo reordenar los sumandos y da lo mismo. Eso se le llama propiedad conjunta. Excelente. Y mira que ya me lo trae. Entonces me lo trae. Yo se lo voy a poner de una vez así, porque también es estimulando el uso del Copilot para la edición científica y el estudio. Entonces mira que y ya ustedes pueden mirar si sí lo que le digo. Así, conmutativa es que A más B siempre da lo mismo que B más A. Es decir, reordenar los sumandos no cambia el resultado. Entonces se lo pone como una interpretación. Entonces, reordenar los sumandos no cambia el resultado. Mira, eso ayuda mucho. Y se requiere que uno de estas interpretaciones, de esta expresión simbólica. Eso es lo que se busca. Que interprete las expresiones simbólicas. Entienda, si le dijeron A más B igual a B más A, están hablando de que reordenar no cambia el resultado. Cambiar el orden, mira que A estaba de primero antes del igual y ya luego A está de segundo después del igual. Entonces, cambiar de posición, eso es cambiar de orden. Cambiar de posición es cambiar de orden
y de todas maneras, si cambia de posición, el resultado es el mismo, conmutatividad. Entonces siempre, ahora asociatividad, para distinguirla, y es, dígame una interpretación de asociatividad, según lo que ve en el símbolo. Una asociatividad, cada quien va, no se van a repartir, digamos, A con C, A con C, A con B, A con C. A O con si no, B. se rompen los. No, mentiras, no, 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 que. Entonces, si estuviera multiplicando. No, pues eso no se rompe. Entonces, vea, acá él dijo que es que la inteligencia artificial dice que Pues no importa si están entre paréntesis, igual no es lo mismo. algo así. Es un test, pero sigue siendo lo mismo. No importa. Lo que busca la asociatividad es decir de que cuando vayas a sumar tres, entonces en la asociatividad aparecen tres o más. Es decir, realmente nos ponen tres. Para la conmutativa siempre nos van a poner dos. Para decir, si cambio el orden de al sumar dos, no me cambia el resultado, conmutatividad. Y cuando vayas a esa asociatividad le van a hablar de tres. Y usted mira que cuando usted tiene tres, la suma es una operación binaria, entonces tiene que coger es de a dos. A pesar de que hay tres, hay que coger primero dos y luego lo que dé, sumarlo al tercero. Entonces, que usted siempre que vaya a sumar 3 primero tiene que sumar 2 y luego suma, ese resultado sumarlo al tercero. Es que primero tiene que hacer una operación de suma y luego otra vez sumar. Entonces, que debe de hacer primero una suma y luego otra. Entonces, ¿cuál hace primero? Le está diciendo, haga la que quiera primero. De esta manera el resultado va a ser el mismo. O sea, sume primero el primero y el segundo. Y luego sume el tercero. De todas maneras va a dar lo mismo que si suma primero el segundo y el tercero y luego le suma el primero. Va a dar lo mismo. Es que hágalo en el orden que quiera, va a dar lo mismo. Asociatividad. Y entonces asociatividad, la palabra asociar es, a veces está asociado el A con B o a veces está asociado el B con C. Pero de todas maneras da lo mismo. O sea que asocia A con B o asocia B con C, de todas maneras da lo mismo. Es diferente de la conmutatividad, porque la asociatividad no se cambia el orden. Mira que A antes del igual está de primero y después del igual A también está de primero. B antes del igual está de segundo y B después del igual también está de segundo. O sea que en la asociatividad no se cambia el orden, se cambia son los asociados. De ahí el nombre de asociatividad. Entonces, la asociatividad le está diciendo, así cambian los asociados, no cambia el resultado. La conmutatividad, así cambia el orden, no cambia el resultado. Esa es la cosa. Entonces, que usted al sumar en los números reales es libre de reordenar y de asociar, porque eso no va a cambiar el resultado. Y saber eso nos hace encontrar caminos óptimos para hacer sumas difíciles. Entonces yo aquí voy a poner una razón, entonces para los estudiantes ponerle, ¿y por qué enseñamos propiedades? Entonces, porque es que cuando usted las conoce, eso le permite, como ingeniero, encontrar caminos para sumas difíciles. Entonces le dicen, vea, efectúe la siguiente suma, creamos la variable, suma. Entonces va a sumar a 2 más 8 más 3 más 7 más 5 más 5, ¿cierto? Voy a poner así. Le toca hacer la suma. Entonces, y yo, entonces, yo lo voy a poner, voy a cambiar los sumandos para, para tratar de mostrar lo de la ventaja. Entonces aquí voy a poner al 7 mejor y aquí voy a poner al 8. Entonces aquí le voy a poner, y aquí voy a poner al 8. Aquí, y aquí voy a poner de primero al 5, y de último dejo un 5. Entonces, para la intención didáctica lo que persigo. Entonces, le dice, le entregan esa suma, 5 más 2 más 7 más 3 más 8 más 5. Entonces, si usted llega y suma derecho, de izquierda a derecha, se vuelve un poquitico engorroso porque para nosotros es duro sumar 5 más 2, 7, 7 más 7, 14, 14 más 7 da 17, más 8 da 25, más 5, 30. Entonces, pero nos da dificultad hacerla de izquierda a derecha. Entonces, lo que le está diciendo las propiedades es de que no tienes que sumar de izquierda a derecha.
Si se es más fácil, puedes reordenar y asociar. Entonces yo digo, asocio 5 con el 5, 7 con el 3 y el 8 con el 2. Y así se ve que 5 con el 5, 10. 7 con el 3, 10. Y 2 con el 8, 3, 10. Entonces así tengo 3 dieces. Entonces eso da 30. Entonces que sumar no tiene que hacerse solamente de izquierda a derecha. No. Gracias a las propiedades le dicen, puede reordenar y asociar a conveniencia para terminar más rápido. Y así decir 30 de una. Entonces eso, lo que buscamos es eso. Entonces aquí ponemos conclusión. Y es eh, para sumar más rápido, no tienes que siempre ir de izquierda a derecha, sino que puedes reordenar y asociar como quieras. Y el resultado es el mismo. Vea que me lo completa. Y listo. Es que uno sepa las conclusiones. Y eso se busca que cuando estudie, usted escriba en sus palabras lo que entendió del asunto algebraico. Entonces, en realidad las expresiones matemáticas son lo que nos están llamando es a que las sepamos interpretar. Entonces, nos van a dar muchas fórmulas en matemática y la magia de poderlas utilizar será que uno las entiende. Y otra cosita que le voy a decir con esto es, los paréntesis son para indicar qué se hace primero. Entonces, eso. Entonces, por eso es que aquí le está diciendo que la suma de tres números es independiente del orden, porque aquí está diciendo primero estos y luego súmele 6. Y aquí está diciendo primero sume los últimos y luego súmele A. Entonces está cambiando quién se hace primero. Pero sin embargo el resultado va a ser el mismo. Entonces que la otra cosita es los signos de agrupación es para indicar la secuencia en la que se hacen las cosas, las operaciones. Entonces eso sí usted lo sabía, ya me lo indicó, ¿cierto? Los signos, sí, muchas gracias. Los signos de agrupación son para indicar mm, el orden en que se realizarán las operaciones en la expresión matemática, el orden en que se realizará. Hay veces que en la expresión los paréntesis están indicados y dependiendo, y si usted le cambia la posición de los paréntesis, es decir, cambia el orden en que hacen las cosas, el resultado cambia. Entonces, ahí ya no va a haber asociatividad. Por ejemplo, la resta no es asociativa y la división tampoco. Entonces, cuando uno habla de asociatividad, es bueno mostrarles y de conmutatividad, mostrar de una vez operaciones que no son ni conmutativas ni, ni asociativas. Demostrar las que no cumplen eso. Entonces, que eso por lo general los libros no lo hacen, algunos no, muchos no. Entonces, y entonces uno a veces no entiende para qué le enseñan propiedades. Y es para poderle enseñar cuáles puede utilizar cuando usted vaya a utilizar esas operaciones y así hacer más fácil y optimizar los procesos como ingeniero. Entonces, que se les enseñe es para poder que usted elija cuándo va a optimizar, cuándo puede optimizar un proceso y que usted busca que como ingeniero va a optimizar procesos. Entonces, ahora sí, yo voy a ponerle aquí otra linecita, pues, entonces, en la línea Markdown, la resta, la, la resta es un ejemplo de operación no conmutativa. ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice el por qué que es seguido. Si se invierte el orden, el resultado es diferente. Por ejemplo, entonces aquí, si calculamos 5 menos 3, da lo mismo, da diferente de 3 menos 5. Entonces, aquí ya, y él no lo pone. Las quedó. Ese es un ejemplo de operación no conmutativa. ¿Será asociativa la resta? No. Dígame por qué, deme un ejemplo de por qué. Sí, que cambiar de no va a terminar. Si una cosa de 3 le cambia el orden,
una cosa de 3. Entonces vamos a ponerle 5 menos 2 menos 1, por ejemplo. Entonces, si será asociativo, vea, si cojo estos dos primero y luego le resto el tercero, será lo mismo. Entonces, en Python, para comparar, se hace con doble igual. Será lo mismo que cuando hago 5 menos, y aquí me queda 2 menos 1, será lo mismo. Entonces Python se lo puede resolver, usted se lo pasa en una línea de código, y lo corre. Le dice false, eso no da lo mismo. Entonces, mire, el comparador de expresiones en Python es un doble igual para comparar. Para cuando le quieres preguntar, ¿será que esto es igual a esto? Él dijo que no. Entonces dijo que no. Ah, entonces eso tiene razón lo que usted dijo, ¿cierto? La resta no es asociativa. Entonces así, conclusión, la resta no es asociativa. Entonces lo ponemos aquí en una línea de Markdown y la resta no es asociativa. Y aquí nos muestra, ve. Y una vez se lo tomó como ese mismo cosito, entonces mira, tac, ya, ya nos quedó. No es asociativa, porque el resultado depende del orden en que se realicen las operaciones. Por ejemplo, 5 menos 2 menos 1, se hace primero esta resta, y esta da 3, menos 1 da 2. Entonces eso daría 2. Y no da lo mismo a que esta que la hago y este da 2 menos 1 da 1, 5 menos 1 da 4. Entonces, por un lado da 2 y por otro lado da 4. Esto muestra que la resta no es asociativa. Entonces ya con eso uno muestra efectivamente cuál es el valor de que la suma sea conmutativa y asociativa en R, pero en R. Después va a haber en la universidad, le van a dar otras materias en las que la multiplicación no es asociativa. La multiplicación no es asociativa, pero la multiplicación la multiplicación de matrices. Le van a mostrar una multiplicación, pero en un conjunto particular que se llama las matrices. Entonces va a ver que no es asociativa. Pero en los números reales la multiplicación sí es asociativa. Entonces aquí vamos a ponerle propiedades de la multiplicación. Entonces mira, aquí, propiedades de la multiplicación. Entonces, mira, me las trae. Propiedades algebraicas, ve. Entonces aquí, él ya de una vez se fijó, vea. En lenguaje LaTeX, A, C dot es punto al centro. Center dot. Porque C dot es de center dot. Aquí le vamos a poner esta partecita. De dónde viene para aprender el lenguaje LaTeX. Entonces, C dot, dot solito, en singular, es un solo punto en el centro. Entonces, eso viene de center, del centro, dot, que es punto al centro. Un punto al centro. Porque cuando queremos denotar multiplicación lo podemos hacer con un punto al centro. Entonces, mire que cuando rendericemos con Control Shift, él nos va a mostrar esas propiedades, nos va a decir, la multiplicación en R es conmutativa. A por B es B por A. La multiplicación en R es asociativa. Cuando vaya a multiplicar 3, puedo primero multiplicar los dos primeros y luego el tercero. O multiplicar los dos últimos y luego el primero. De todas maneras me va a dar lo mismo. Y ya lo otro es la existencia del elemento neutro. La multiplicación tiene un elemento neutro o módulo, el 1. Es decir, que el multiplicar por 1 no altera. A por 1 da. Existencia del inverso multiplicativo. Para todo número excepto el 0, existe inverso multiplicativo. ¿Y qué es inverso multiplicativo? Aquel que multiplicado con este da 1. Entonces, A por 1 sobre A da 1. Ese inverso multiplicativo también se denota con A a la super menos 1. Entonces, aquí lo vamos a poner. Es igual a entonces le ponemos C dot. A la. El lenguaje LaTeX con acento circunflejo. Eso se le llama acento circunflejo, que también lo utilizan los franceses. Acento circunflejo menos 1. Entonces que el inverso multiplicativo se denota con 1 sobre A o A a la super menos 1. Entonces eso así también le dice al estudiante. Cada vez que haya una potencia de exponente negativo, significa inverso multiplicativo. Entonces, 2 a la menos 1 es un medio. 3 a la menos 1 es un tercio. 4 a la menos 1 es un cuarto. O sea que elevar a la menos 1 no es que sea un número negativo.
No, es un número positivo. Entonces, y eso también como eso le pasa a muchos estudiantes, se lo van a preguntar, entonces uno le dice acá, vea, en el lenguaje Python para que lo vea. Entonces, ¿qué es 2 elevado en Python a la menos uno? Entonces, entre paréntesis. ¿Y que él me da eso? ¿Será que eso es igual a un medio? Me dice él acá. ¿Será que eso es un medio? Eh, y él dice que sí. Es que elevar a la menos uno, eso es un número positivo. Se le llama inverso multiplicativo. Entonces, así con Python no puede verificar esas cosas. Entonces, y elevar a la menos uno no es un número negativo. Entonces, no. Eso también es una cosa que tienen los estudiantes, una creencia. Dos, elevado. Aquí, como es elevado en Python es doble asterisco. A la menos uno. Eh, elevado a la menos uno, aquí le voy a poner el menos uno. ¿Será que eso es negativo? Entonces, ¿será que eso es menor que cero? Ser negativo es ser menor que cero. Y entonces él me dice, no, eso no es menor que cero. No, 2 a la menos uno es un número positivo. Entonces usted se lo puede acabar de decir, ver, ¿será que eso es positivo? O sea, mayor que cero. Entonces le dice, sí, eso es mayor que cero. A que elevar a la menos uno no hace negativo el número. No. Eso es una expresión del inverso multiplicativo. Bien. Mire que hay muchas cosas que hay que saber de los números reales. Usted ya las sabía, ¿cierto? Muchas cosas ya las sabía. Ayer lo estudié y ya lo sabía desde hace rato. Por eso lo enseño. Bien. Eso. También me sirve para poder estar seguro de dónde está usted, ¿cierto? En qué está, en qué le puedo colaborar. Si de pronto hay algo o simplemente felicitarle. ¿Verdad? Sí, porque ya en el otro caso me preocupo. Ah, no, no, Es que no. son cosas que ya se saben. Las cosas son muy nuevas. Eso es muy bueno lo que usted diga. Eh, aquí se lo voy a poner. Entonces, eso no, menos mal lo dijo. Muchas gracias, vea. A, mm, A en minúscula, elevado a la super menos uno aquí en lenguaje LaTeX, que eso es uno sobre A, se le llama el inverso multiplicativo de A. Se le llama inverso multiplicativo de A. Inverso multiplicativo de A. O recíproco de A. O recíproco, lo llaman otros autores, o recíproco de A. Recíproco. Recíproco de A. Entonces aquí me lo pone, delimita entre signo de dólar para que sea una expresión matemática. Y lo bueno de delimitar lo que sea matemático entre signos de dólar es que cuando la renderizas, ya el símbolo matemático se ve en curvilíneo. Y la parte verbal no se ve recta. Entonces es para poder distinguir las expresiones matemáticos del lenguaje verbal, del lenguaje natural. En este caso es el lenguaje natural español. Es para poderlo distinguir. Entonces, lo que se busca con LaTeX es poder distinguir la expresión matemática del otro lenguaje. A poderlo distinguir para ayudarle a la lectura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, la terminología. Entonces, a eso lo llamamos la terminología. Entonces, es cuestión de terminología. Entonces, muy bien. Entonces, uno sabe la terminología y la notación. Entonces, aquí es terminología. Es muy importante lo que usted diga. De la multiplicación me pone la, bueno, también habrá para la suma, entonces me voy a devolver un poquitico para eso, para esa presentación. Bueno, yo creo que no voy a seguir así, después se la digo si hay algo más que decir, de pronto si veo que la requiere. Siempre en el diseño de clases yo incentivo el uso de esta calculadora, Casio 991 LACW. Yo le compré una que es 570, ¿cierto? Pero ya los computadores estudiantes encontraron una mejor, me gustó mucho, gracias a una estudiante de la Universidad de Antioquia, la licenciatura en matemáticas, que se llama Allison, y encontró que era mejor. El Mercado Libre era más barato y tenía más propiedades que en la 570. Entonces ya compramos ese y resultó que en Medellín hicieron una investigación sobre el desarrollo del pensamiento matemático, unos muy buenos profesores en los que estaba Johnny Villa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y lo hicieron utilizando calculadora 991 LACW. Entonces se volvió un instrumento muy bueno para la enseñanza. Entonces que usted, eso de números reales lo practique con la calculadora. Entonces que el llamado es que usted coja la calculadora y haga eso. Aquí dice, en la calculadora, ingrese raíz de 2 y verifique si es racional. Es decir, verifique si tiene decimales periódicos.
Porque para ser racional tiene que tener decimales periódicos. O ser finito. Entonces usted llega ahí, así. Aquí con Python es raíz de 2. ¿Y cómo escribimos raíz de 2? Hay varias maneras. Raíz de 2, hay una que es muy simple, una que es importando. Bueno, sin importar nada, es 2 a la un medio. O sea que cuando yo tenga, o sea que cuando lo expreso como una potencia, la raíz de 2 es lo mismo que 2 elevado a la un medio. O sea que cuando usted tiene un exponente como fracción, eso significa raíz. Es que eso también lo debemos de puntualizar, ¿cierto? Entonces, él dice, 2 a la un medio será igual a un medio, ¿no? Pero entonces 2 a la un medio es la raíz. Entonces, él me lo calcula. Aquí le voy a poner, calcúleme eso. Entonces le doy Shift Enter. Él me dice, la forma decimal de este, pero truncada. Mira que me da 1.41, 42, 13, 56. En esa parte decimal hay periodicidad. Entonces eso dice, ese número es irracional. Entonces, ese número es irracional. Entonces aquí ya en la línea Markdown ponemos, entonces, raíz de 2 es irracional. Entonces, ¿cómo lo pone así en LaTeX? Tras signo de dólar, backslash sqrt. ¿Por qué escribimos sqrt cuando queremos raíz? Para que sea. Sí, pero ¿por qué el código LaTeX es sqrt? Eso lo necesitamos porque lo vas a necesitar mucho en computación. En calculadores también se utiliza mucho. ¿Por qué raíz cuadrada se abrevia sqrt? ¿Por qué raíz cuadrada se abrevia sqrt? Entonces, la pregunta es, ¿por qué raíz cuadrada se abrevia con sqrt? ¿Por qué? ¿Por qué raíz cuadrada se abrevia con SQRT? Eso siempre viene del inglés. Entonces, es porque raíz cuadrada, cuadrada, en inglés se escribe square root. Entonces ya los americanos cogen la S, la Q, la R y la T para abreviar la palabra completa. Entonces, que se abrevia SQRT. Y no lo debe olvidar porque se utiliza en calculadoras, se utiliza en lenguaje Python y en otros lenguajes. Entonces, se utiliza demasiado. Entonces, de ahora en adelante, SQRT no lo va a olvidar. Y que se dice square root. Square root. Sí, ese no lo puedo olvidar. Entonces aquí, por eso es que escribimos así. Square root de raíz de cuadrada de 2 es irracional, pues su representación decimal es infinita, pero no periódica. ¿Listo? Esa es la cosa. Entonces, muchas cositas que las que uno les tiene que decir. Entonces, deben de llegar con todo eso. Ojalá. Mira que llevamos un buen tiempo, ¿cierto? Mira, 48 minutos. Voy a seguir, pero de todas maneras, eso siempre nos lleva a más cosas. Hay que hacer los ejercicios del precálculo de Stewart, que son más o menos 80 o 100, alrededor de solamente los números reales. Es mejor hacerlos. Me muestra, me manda fotos. Ahorita yo miro los que usted tiene acá, para yo poderle dar alguna opinión, ¿cierto? Ah, está perfecto, listo, no tengo que decirle nada de eso. Oh, mira estas cositas, o esto es la terminología, gracias a que usted me dijo ahorita, antes con terminología. La terminología, el manejo de la terminología se da uno cuenta mucho si está cuando los escucha en video. Así. Cuando no, si está utilizando las palabras que representan, con las que nombras o identificas un símbolo matemático. También un componente artístico en la clase de matemáticas es canciones y poemas. Entonces, los reales son un continuo, o sea, son continuos, desde cero hasta el infinito, con propiedades que son clave para programar en Python, que bien suena el mate. Bueno, hay momentos. Los reales son un continuo desde cero hasta el infinito, con propiedades que son clave para programar con Python. Qué bueno sale el mate, qué bueno suena el mate.
Bueno, no nos salió muy rimado, pero es una canción. Bueno, tarea. Entonces aquí vienen las que hay que hacer. Grafica el intervalo menos 1,5 en Python. Entonces uno, vamos a ver que él como, entonces aquí, Copilot, dice, grafica el intervalo cerrado, entonces entre signo de dólar para el lenguaje LaTeX, corchete para incluir el menos uno en este conjunto, hasta 5, entonces es con coma, hasta 5 y paréntesis para decir, en ese conjunto no vamos a incluir el 5. Vamos a ir solamente en ese conjunto, no lo vamos a ir exactamente hasta el 5, pero sí todos los números reales antes del 5 o menores que el 5. Entonces, grafica el intervalo usando matplotlib. Listo. Ya que se bañó, sí. Venga, se baña, y con cierto empresa así con punto de mando Isabela el mensaje. Ah, bueno, ya voy para allá. Bueno, para que te bañes, te vayas vistiendo, verán, y le compren una rosa para que le lleven. Ah, listo, excelente idea. Una rosita. Así lo voy a hacer. Ah, bueno. Entonces, vamos a poner aquí las tareas. Entonces, vean, corremos aquí. Y mire que él ya nos lo hace bien bonito. Punto lleno para el menos 1. Punto vacío para el 5. Y todo lo otro lo lleno. La representación geométrica de un intervalo. O un intervalo que es un subconjunto de la recta real. Subconjunto o porción de la recta. Que la recta se extiende infinitamente y un intervalo generalmente tiene inicio, este no tiene fin. ¿Y quién está antes del 5? También hay que preguntar. ¿Quién está antes del 5 en R? En R. Antes del 5. Porque en este conjunto no está el 5. Pero entonces, ¿quién sí está? ¿Y quién es el último? ¿Quién es el último elemento en este conjunto? ¿Quién es el último? O sea, el más grande. No, porque el 5 no está en el conjunto. Por eso es que ponemos vacío. Ujú. El 4, pero resulta que el 4 con 5 también está. Entonces hay muchos estudiantes que piensan que no, es que en este conjunto de los números reales, el anterior al 5 es el 4. No, en los números reales, acuérdense que los números reales no tienen antecesor. Entonces no, porque en este conjunto, antes del 5 está el 4, está el 4 con 5, está el 4 con 6, está el 4 con 7, está el 4 con 79, está el 4 con 79,9. O sea, no hay último elemento, no hay el más grande de todos, nada. Y es porque y no hay el más grande y antes y en los números reales no hay antecesor. En los enteros, sí, como vimos, ¿cierto? Todo número entero tiene antecesor. Los números naturales no todos tienen antecesor, ¿cierto que no? ¿Cuál era el que no tenía antecesor? El cero no tiene antecesor en los números naturales, claro. En los números naturales no. Pero de resto, todos tienen antecesor en los números naturales. Entonces, mire que los conjuntos se diferencian. Hay conjuntos en los números reales que no tienen el más grande de todos. Nada. No tienen el más grande. Y no tienen máximo. Entonces, es como decir, no tienen más. Y no tienen antecesor. Ese sí tiene primero, el menos uno. ¿Quién sigue? No tiene sucesor. No sabemos cuál es el que sigue. Pero siguen infinitos. Ah, siguen muchos. Siguen muchos, pero no sabemos cuál es el que sigue. El que sigue no. Hay muchos después de él, mayores que el menos uno en este conjunto. ¿Cierto? Por ejemplo, menos punto 5. Menos punto 5. Eso. Entonces, esa es una representación. Esa es una de las tareas. Mire que lo hace uno con Matplotlib. A mí me gusta cómo Matplotlib es una librería científica. Entonces, esos gráficos son científicos. Es una librería que se adapta para el uso científico, no solamente para el uso escolar. Entonces, por eso se enseña. Y aquí con AX. Yo le voy a poner safefig. Bueno, creo que es que, mira, sí, parece ser que, entonces, mira, así me la hago, vamos a ver si me la guardo así. No, me dice que no, que le debo escribir plt.safefig. Entonces, así. Entonces, ya él me guardó el gráfico y me dijo dónde, en download, y lo llamó intervalo de números reales. Entonces, así, uno puede hacer las tareas y él le ayuda. Después, a mí me gusta como que
hasta la práctica de codificación que usted llegue a saber escribir este código. Este, es escribir este código. Entonces, eso también lo quiero que lo aprenda. Entonces, irle enseñando también hasta donde yo sé de Python. Y se va a llegar mucho más allá. Pero que al menos usted sepa hasta dónde sé yo. Hasta dónde sé yo. Bueno, entonces, dejamos ahí que nos quedaron 55 minutos de grabación. Quedó faltando pues la evaluación, que tiene proyectos, que hay que enseñar por el estudiante, quizzes y tiene parciales. Hay actividades de retroalimentación, vocabulario en inglés. Un vocabulario en inglés que debemos de poner acá es el que yo le puse ahorita y es que uno debe aprenderse square, entonces va a poner entre doble signo, entre doble asterisco para negrilla y es SQRT, que eso es una abreviación del inglés. ¿Qué significa square root? Es square root, raíz cuadrada de ahí. Es que, y clustering, que significa agrupamiento también. Él nos va diciendo de todo lo que estamos viendo, todas las palabras en inglés asociadas a la clase, motivándonos a que es que hay que aprender inglés para aprender matemáticas. Y un apéndice sobre habilidades blandas, respirar antes de los exámenes, hacer respiración consciente y profunda. Y los referentes, en este caso 10 referentes, en didáctica de la matemática está obviamente Raymond Duval sobre representaciones y cambios de representación para aprender matemáticas, Janet Witt sobre desarrollo del pensamiento computacional, computational thinking y otros, Schofield en resolución de problemas matemáticos, Berman, Freeman, Guerrero, Fernández, Maluenda, Bagat y Parrales. Parrales con metodología de habla invertida y aprendizaje de destrezas matemáticas en estudiantes de básica superior. Entonces habla de cómo otros profesores han implementado también esto de que los estudiantes tengan acceso a los contenidos por fuera de clase también, que tengan acceso. Paramos el cronómetro, paramos la grabación y agradecemos.